Hola, buenos días. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en una cápsula más de nuestro segmento de ejercicio, salud y deporte. Eh, Tenemos el día de hoy al doctor Iván Palma para platicarnos un poco sobre la punción seca. Esperamos que sea información de utilidad. Buenos días, doctor. Adelante. Gracias, doctora. Buenos días. Entonces, voy a compartir pantalla. No sé si ya se esté visualizando. Ya, ya. Bueno, entonces vamos a hablar sobre un tema, en particular es un procedimiento que ha ganado pues popularidad en los últimos años, sobre todo con el aumento de las personas que hacen deporte, ejercicio, y pues vamos a hablar de la punción seca, ¿no? Pero va a ser un poquito más enfocado a si realmente hay evidencia que sustente este procedimiento o si es más como una práctica que se ha dado de forma empírica en el personal de salud. Bueno, entonces para abrir, pues quiero comenzar con esta noticia. Si les gusta el fútbol, pues lo conocerán. Sergio Canales, un jugador español que jugó en la Liga de España, que pues lo trae el Club Monterrey hace algunos años y pues que nos sorprendió esta noticia, ¿no? El 25 de septiembre, que da este comunicado donde dicen que se le realizó un procedimiento fisioterapéutico, que ya después se sabe que es la punción seca, el cual fue de rutina, o sea, es decir, el jugador no tenía ninguna lesión y solo lo usaron como descarga muscular, por así decirlo, al término de un partido, ¿no? Hubo ahí una complicación y el jugador pues se tuvo que someter a una cirugía menor del muslo posterior derecho. Y al final vamos a comentar un poquito más de esto. Bueno, para empezar, ¿qué es la punción seca? Pues es como tal una técnica terapéutica en la que involucra agujas finas y sólidas y que tiene como base fisiológica que estas agujas pues tienen que llegar a los puntos gatillos miofaciales o a las bandas de este músculo, a estas fibras que están tensas, ¿no? Y entonces, ¿qué va a ocasionar que lleguen esas agujas dentro de ese músculo? Pues va a causar una serie de procesos fisiológicos, los cuales, uno de ellos, o los más importantes, pues que es que libera, encefalinas y endorfinas, los cuales son opioides endógenos, que esto su principal función, pues es el alivio o la mejoría del dolor como tal, ¿no? También otro punto importante es que si hay estas fibras musculares, digámoslo así, como tensas, pues que se meta o se introduzca una aguja dentro de ese músculo, pues va a interrumpir esta actividad disfuncional de la placa motora, es decir, del músculo con la unión hacia la fibra muscular, ¿no? Y eso pues también va a ayudar a aliviar el dolor muscular. Otra cosa que también ocasiona esa punción seca es que aumenta el flujo sanguíneo local de la zona que se punciona y esto va a aumentar o mejorar el suministro de oxígeno y de nutrientes y por lo tanto se tiene la teoría de que esto va a mejorar o va a aumentar o acelerar, mejor dicho, la cicatrización de este tejido y por lo tanto a reducir la inflamación.
Entonces ya viendo eso, un poquito de fisiología, pues cuáles son realmente los posibles beneficios que esta punción seca nos dice que tiene, pues es como ya lo vimos el principal, el alivio del dolor por medio de la liberación de las encefalinas, la aceleración de la cicatrización por el mejor riego sanguíneo, el mejor suministro de oxígeno y de nutrientes, y los cambios en el sistema neurofacial en esta disfunción de la placa motor. Entonces, esos son los posibles beneficios que pudiera tener la punción seca. Y bueno, en el deporte ya como tal, en atletas, ¿qué se dice que son los beneficios? Pues se tiene la teoría que mejoran el rendimiento deportivo, que también ayudan a tratar lesiones musculoesqueléticas y pues también a controlar el dolor, como ya lo habíamos visto. Y bueno, si hacemos una búsqueda detallada de artículos o de evidencia científica respecto a este procedimiento, pues nos damos cuenta que o los mayores estudios que se tienen de esto son estudios experimentales aleatorizados, que pues son estudios de gran evidencia, más sin embargo, más adelante vamos a ver cuáles son sus errores metodológicos que tienen. Tienen también varios informes de casos, es decir, casos aislados de personal de salud que reportan su procedimiento de punción seca y pues ya todos los resultados y beneficios. Pero algo importante es que tiene ausencia de estudios de corte, es decir, estudios bien hechos en los que se establecen dos grupos heterogéneos, uno que son para que se le realice esa punción seca y otros que son el grupo control que no se le realiza ningún procedimiento. Entonces, este, esta punción seca pues carece un poquito de esos estudios, ¿no? Y bueno, entonces el principal error o disfunción que nos podemos encontrar en toda la bibliografía que hable de este procedimiento es que son protocolos bastante heterogéneos, es decir, no hay guías o no hay asociaciones que realmente establezcan el procedimiento paso a paso que se tiene que seguir para realizar este tipo de intervención y por lo tanto los distintos artículos van a variar muchísimo. Por ejemplo, en la duración de la inserción de la aguja hay artículos que comentan este procedimiento tan poco tiempo como de 5 minutos o hay algunos que hasta de 15 minutos dejan esas agujas dentro del músculo de la piel. En el número también de inserciones no hay una guía establecida, por lo que se pueden hacer tan pocas inserciones de agujas como lo son 3 o tantas como lo son 12 en las técnicas utilizadas, que hay varias técnicas, pero pues la más referenciada en esta bibliografía, pues son las de inserción y extracción rápida, que pues es prácticamente que no se queda más que algunos pocos segundos esa aguja dentro del músculo de la piel, o hay otras que son la técnica de pistón, que ya ahí se queda un poquito mayor tiempo, entonces pues igual no hay una homogenización de esa técnica. Y por último es que además de solamente la punción seca, pues ya usan otros instrumentos un poquito con mayor evidencia científica, que es la estimulación eléctrica y también algunos personal de salud pues lo realiza por medio de guía ecográfica. Entonces, pues no hay como esta homogenización en los protocolos que se deben de seguir para este tipo de procedimientos, que es el principal error que encontramos en estos estudios. Y bueno, ¿en qué deporte se ha utilizado esta punción seca? Pues puede ser en fútbol, en voleibol, en atletismo, en balonmano o handball y en salto con pértiga y también en triatlón, que son los deportes más estudiados dentro de este tipo de intervención. Respecto a qué zonas musculares o corporales son las que mayor se han estudiado, pues las principales son extremidades inferiores en un 58%, que de estos los dos principales representantes de este grupo, pues es el gastrocnemio, lo que se conoce como la pantorrilla y el muslo. Y de las extremidades superiores, el mayor representante o el que más se ha estudiado en estos artículos, pues es el músculo deltoides. Entonces, ya hablando un poquito más de lo que nos interesa, qué es lo que realmente dice la evidencia respecto al dolor, pues tenemos evidencia un poco contradictoria. Por ejemplo, en el primer grupo de autores, pues ellos sí reportan una reducción en el umbral del dolor, sobre todo el dolor por presión, de un 26,2%, es decir, que sí mejora ese dolor la punción seca,
También otro grupo de colaboradores, de autores, también reportan que hay una disminución de ese dolor por presión, que va de un 4,3 a un 10,7%, es decir, también mejora ese dolor, esa función seca, pero pues hay tres grupos de autores que ellos en sus estudios no reportaron que realmente tenga resultados significativos con la reducción del dolor, esta función seca, comparado con grupos control que no se les realizó ningún otro procedimiento. Entonces, pues es un poquito contradictoria esta evidencia que hay respecto al dolor. Y pues estos artículos refieren que eso se debe a que pues hay factores individuales que pueden aumentar o disminuir esta eficacia de la función seca. Los más importantes que ellos comentan, pues que es la edad y el sexo, ¿no? Entonces que se necesitan más investigaciones para saber si realmente esta función seca ayuda a la mejoría del dolor. Y bueno, ya en el deporte respecto al rendimiento, si realmente mejora alguna parte de las capacidades del atleta, pues igual tenemos evidencia contradictoria. Por ejemplo, un grupo de autores, ellos no encontraron diferencia o mejoría respecto a la fuerza de rotadores laterales como mediales en lo que es el handball o el balonmano en los grupos musculares del hombro en aquellos pacientes que se les realizó punción seca comparados a quienes no se les realizó, entonces ellos no encontraron esa mejoría de la fuerza del rendimiento como tal, pero un grupo de autores, ellos sí encontró que el salto de altura pues mejoraba después de 48 horas que se les había realizado la punción seca a un grupo de atletas masculinos. ¿Y qué tanta evidencia hay de que después de una sesión de ejercicio, de un partido, de una carrera, vayas y te das la punción seca? Pues igual es un poquito contradictorio. Igual este grupo de colaboradores de Dos Santos encontró que el agua fría, la inmersión en agua fría es mejor para restaurar la fuerza comparada de una sola sesión nada más, pero pues una sola sesión de punción seca. Entonces, esta punción seca, una sola sesión, es menos efectiva que sumergirte en agua fría después de una sesión de ejercicio para restaurar la fuerza. Pero pues otro grupo de autores, ellos sí encontraron que este procedimiento pues mejoraba la resistencia muscular y los rangos de movimiento comparado en grupo placebo, es decir, aquellos pacientes que no se les realizó este tipo de procedimiento. Entonces, igual es un poquito contradictoria esta evidencia. Y bueno, ¿es un procedimiento inocuo? Pues realmente no, o sea, cualquier procedimiento tiene riesgos de algún efecto adverso. Y entonces en una encuesta que se le realizó a 39 fisioterapeutas, que son los que más hacen este procedimiento, ellos comentaron que dentro de su experiencia, pues los más frecuentes de estos efectos adversos eran los hematomas, el sangrado, obviamente el dolor durante y posterior al tratamiento, que estos normalmente se daban en una incidencia pues un poquito alta de un 30%, obviamente siendo los mayores representantes el dolor durante y posterior al tratamiento, que eso es muy alto, que muchos pacientes lo van a tener, pero ya un poquito menos frecuentes pues en los hematomas y el sangrado, que puede ocurrir en ciertos casos. Y en artículos más específicos, pues igual hay autores que informan que de 17 pacientes sometidos a ese procedimiento, solo dos tuvieron hematoma local, o sea, realmente en ese estudio no fue muy alto su prevalencia. Y pues lo que decíamos, que normalmente se observa un dolor mínimo, pero que es tolerable durante y posterior a ese procedimiento. Sin embargo, pues ya en otro estudio, en otro grupo de autores, ellos sí reportaron que dos pacientes experimentaron síncope tras la realización de este procedimiento, pero pues que su recuperación fue rápida y sin alguna secuela. Igual ese mismo grupo de autores, en un paciente informó que tuvo dolor torácico atípico, se le hizo una evaluación médica y pues el paciente pudo continuar sin ninguna secuela su participación en ese artículo. Entonces, pues realmente ahí queda la incógnita si se trató de esa punción seca o si el paciente era más sus factores individuales.
Y bueno, hay algo importante que es un error por naturaleza dentro de esos estudios, es decir, que es difícil por el mismo tipo de procedimiento que es que el paciente no sepa que se le está aplicando ese procedimiento y también que el personal de salud que lo está aplicando no sepa a qué tipo de paciente se les está otorgando ese procedimiento terapéutico. Entonces, esto nos puede llegar a que no se pueda sesgar doblemente los estudios y por lo tanto, tanto pacientes como los investigadores o el personal de salud que lo está aplicando puede tener ciertos sesgos respecto a comportamientos y evaluaciones. Y por lo tanto puede haber algunos errores en esos resultados de los estudios, pero pues esto es difícil de modificar por la misma naturaleza que es el procedimiento. Respecto ya a otro estudio que evaluó qué tanto mejora este procedimiento en el tendón patelar o el tendón de la rodilla, o si se conoce, pues es esta punción seca sí demostró mejorías significativas en lo que decíamos principalmente que es el dolor, pero también en la funcionalidad a lo que es largo plazo, ¿no? Pero pues ellos comentan que pues es una evidencia de bajo impacto y que se requieren más estudios. Respecto a lo que habíamos comentado de las cicatrices, como esa teoría que se tenía de que mejora pues, el riego sanguíneo y por lo tanto el suministro de oxígenos y de nutrientes para que se acelere esa cicatrización, pues encontré nada más un solo estudio que habla de esos beneficios de la cicatriz, en el que pues es del doctor Fang y ellos reportaron que el dolor, como ya hemos visto, pues que sí disminuye después de 8 sesiones, pero que no mejora como tal la aceleración o no acelera este proceso de cicatrización. Por lo tanto, ellos consideran que esta punción seca no es efectiva para ese objetivo de reducir, de acelerar, perdón, la cicatrización. Y otro grupo de fármacos que se utilizan frecuentemente, pues son los corticosteroides, ¿no? Entonces hay varios estudios que comparan la punción seca con este grupo farmacológico y lo que la mayoría concluye es que los corticosteroides son los que reportan mejor eficacia a corto y a mediano plazo y la punción seca muestra un poquito más de eficacia a lo que es el largo plazo. Sin embargo, pues no hay realmente muchos estudios y la calidad necesaria que se necesita como para realmente recomendar un grupo sobre otro. Entonces, pues igual lo que decíamos, que no hay un buen enmascaramiento, un buen cegamiento de estos pacientes y con el grupo de investigadores, pero pues es lo que se comenta, ¿no? Que a corto plazo una inyección de corticosteroides de 3 y 6 semanas, pues sí reduce el dolor, sobre todo en fascitis plantar, a comparación de la punción seca, pero ya a largo plazo, por ejemplo, en una patología específica como es la epicondilitis lateral, pues de ahí la punción seca sí mejoró o sí mostró mayor eficacia que los corticosteroides. Entonces, un poquito igual contradictoria esta parte, pero pues como decíamos, es evidencia de baja calidad y aunque en conclusión varios artículos sí mejoran que para corto y mediano plazo se prefieren corticosteroides y ya para largo plazo punción seca, no es evidencia suficiente como para nosotros recomendar que realmente se hagan esos tipos de procedimientos. Y bueno, entonces, pues, ¿qué podemos concluir con esta revisión de evidencia? Que no hay evidencia contundente para realmente recomendar este procedimiento, si bien sí hay estudios que reportan principalmente en mejoría o alivio del dolor, incluso algunos en algunas capacidades del rendimiento deportivo, no podemos sugerir que realmente se haga este procedimiento hasta que no haya evidencia contundente que realmente muestre esos resultados de beneficio. Luego que ya decíamos que es un procedimiento bastante heterogéneo, que hacen falta guías o asociaciones que hagan un documento en el cual se establezcan los pasos a seguir, el número de agujas que se debe utilizar, las zonas en las que se debe aplicar,
la duración que deben estar esas agujas dentro del músculo o dentro de la piel, pues es lo que hace falta y lo que dificulta. Por lo tanto, pues cada personal de salud lo va a aplicar de una manera bastante distinta y eso puede afectar los estudios que hay respecto a ese procedimiento. Algo también a destacar que obviamente pues es un procedimiento invasivo, como vimos pues a la mayoría de los pacientes les va a doler ya sea durante y posterior al tratamiento, a diferencia de lo que es una terapia, digamos, de rehabilitación convencional, donde obviamente el dolor es mínimo, pues en este procedimiento sí puede haber un poquito de dolor al ser obviamente por sí mismo un procedimiento invasivo. Y algo importante es que si se va a utilizar, si realmente se llega a la conclusión que en ese paciente se va a utilizar, que sea como coadyuvante y no solo como monoterapia, es decir, pues este procedimiento no es un, digamos, milagroso y no cura el dolor por sí solo, sino que se tiene también que hacer o tomar mano de otros tipos de procedimientos o de rehabilitación de medios físicos o de algunos otros aparatos que tienen un poquito más de evidencia, como la estimulación transcutánea, el uso del ultrasonido, del láser, ¿no? Entonces nunca utilizarlo solamente como una monoterapia. Y pues obviamente que no está indicado para descarga muscular, si después de una sesión de ejercicio, después de un partido o algo, se busca realizar este tipo de procedimientos, pues realmente no está algo indicado, no hay evidencia que realmente para esto sirva, entonces pues no se debe de realizar en estos casos. Y siempre, aunque esto suena lógico, siempre se debe de usar una técnica pues estéril, ¿no? Porque no deja de ser de que se introduce un objeto extraño, una agujita, entonces igual hay riesgo, aunque mínimo, pues hay riesgo de alguna infección, ya sea local o que se vuelva sistémica. Entonces, siempre que se realice debe ser bajo un estricto procedimiento estéril para evitar complicaciones en los pacientes. Y pues ya por último, lo que veíamos, pues en este jugador se utilizó como tipo de descarga muscular cuando no estaba obviamente indicado en este jugador, entonces pues no se tuvo las medidas de precaución y pues surgió esa complicación que obviamente pues a lo mejor en personas digamos que no somos atletas de alto rendimiento, pues igual una cirugía menor no pasaría a mayores, pero en un atleta como en esas cirugías se necesita extraer ese objeto extraño y por lo tanto se va a dañar algunas fibras musculares al momento que cicatrice, no va a cicatrizar con las mismas fibras musculares, sino se va a hacer un tejido ahí fibroso y por lo tanto el músculo va a perder elasticidad, fuerza y por lo tanto puede bajar su rendimiento deportivo. Entonces algo que se pudo evitar, que no estaba realmente indicado, pues se le hizo mayor daño que bien a este futbolista. Y pues bueno, creo que sería todo de momento. Muchas gracias, doctor. Creo que fue una revisión bastante completa. Como dices, en realidad no todos los procedimientos están indicados para todos los pacientes. Siempre habrá que acercarse a profesionales de la salud que tengan, si van a utilizar este tipo de métodos, que tengan todos los cuidados necesarios para evitar complicaciones y efectivamente que esté realmente indicado y no nada más como algo de descarga o como preventivo, cuando realmente no es esa su función y no hay ni siquiera una evidencia tan fuerte como para utilizarlo de manera aislada, ¿no? Entonces, pues sí, todos los pacientes que tengan cualquier tipo de inquietud sobre qué procedimientos se les están haciendo, pues ser muy cautelosos, sobre todo en este tipo de procedimientos invasivos para evitar complicaciones posteriores. Muchas gracias. Me parece que no hay ninguna pregunta en ninguna de nuestras redes. Entonces, pues bueno, gracias por la visualización de esta presentación y gracias al doctor por tan buena información. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias.